Buenas tardes a todos. A quienes estáis aquí presentes, la verdad es que es una alegría poder ver tantas caras conocidas y algunas no conocidas en este salón de actos que se va llenando, como a los que nos siguen a través de Canal Diocesano de Televisión. Quiero agradecer en nombre de toda la organización que un año más Canal Diocesano nos permita la posibilidad de llegar a muchísimas personas a través de la tele y, por supuesto, gracias a todos por estar aquí. Efectivamente, como señalaba Valentín, a quien también agradezco su labor de coordinación desde su condición de secretario del Instituto de Ciencias Religiosas, vamos a reflexionar hoy de la mano de un excelente ponente, ahora le presentaré, sobre los laicos y la misión. Como todos ustedes saben, estamos reflexionando sobre la importancia de la vocación laical en el contexto de nuestra propuesta pastoral presinodal. Este año está dedicado a los fieles laicos. En las jornadas de pastoral que se celebraron hace apenas 3 semanas tuvimos la oportunidad de profundizar de la mano de don Carlos Escribano, de Carmen Peña y de Eva Fernández sobre la vocación, la identidad y la misión de los fieles laicos, y con este curso lo que se pretende es dar continuidad a esa reflexión que estamos desarrollando a lo largo de este curso con una finalidad fundamental, y es presentar la vocación laical en positivo, seguir descubriendo que los laicos estamos llamados en positivo a vivir nuestra fe en medio del mundo, una llamada recibida por el bautismo y, bueno, pues que es fundamental tanto para la propia Iglesia, somos la inmensa mayoría del pueblo de Dios, como también para el mundo, para la sociedad. Somos portadores de la buena noticia, nos lo tenemos que creer, ¿no? Y precisamente de eso se trata. Y para ello pues hemos invitado a don Luis Manuel Romero Sánchez. Él es de Badajoz, nació en Almendral en 1974, es sacerdote de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz desde el año 99 y ha desempeñado distintos ministerios, cargos, servicios a lo largo de todos estos años en distintas parroquias de su diócesis. Ha sido formador en el Seminario Menor, es licenciado en Sagradas Escrituras, estudiando en Roma, por tanto, esa vía Apia que nos presentaba Valentín, seguro que la conoce perfectísimamente. Es doctor, además, en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Además de todo esto, es graduado en Humanidades y actualmente está cursando estudios en Derecho Civil, el grado en Derecho Civil. Es miembro de la Asociación Bíblica Española, colaborador de distintas editoriales, ha escrito también varios artículos, sobre todo sobre Sagrada Escritura, que es su especialidad, y durante 7 años fue director del Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Además, allí también fue delegado episcopal de Pastoral Universitaria y director del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Extremadura. Actualmente sigue también sirviendo a su diócesis como profesor, en el Instituto de Ciencias Religiosas, en el Centro Superior de Estudios Teológicos también. Y desde el año 2017 es director de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Y es en ese contexto donde yo, y aquí ya me aparto del papel, el breve currículum y, bueno, pues puedo decir algo más personal, he tenido el privilegio no solo de conocerle, sino de trabajar mano a mano con él, de forma muy estrecha, con motivo del Congreso de Laicos. Habéis oído hablar del Congreso de Laicos, un acontecimiento absolutamente fundamental. Algunos de los que estuvisteis aquí presentes o que nos estéis siguiendo por televisión estuvisteis presentes, fuisteis congresistas, otros lo pudisteis seguir a través de distintos medios. Seguimos reflexionando y recibiendo los frutos de ese congreso en la fase post-congresual y, bueno, pues podemos decir que ha sido un proceso que ha impactado, está impactando y va a seguir impactando fuertemente la dinámica pastoral de la Iglesia española. Pues bien, él fue el coordinador de este Congreso de Laicos. Y como digo, desde entonces pues he tenido la oportunidad de trabajar con él y puedo decir no solo que es un buen sacerdote, que es pastor, que eso es en esencia lo que es, sino también una excelente persona con la cual se puede trabajar con absoluta confianza, con absoluta tranquilidad, del cual he aprendido muchísimo en estos años, sobre todo también sobre lo que significa mi ser Iglesia y mi responsabilidad en el mundo. Y bueno, pues yo creo que al final es lo mejor que se puede decir de alguien, ¿no? Más allá de los títulos, el hecho de que, bueno, pues uno se sienta a gusto, que lo sienta como hermano, y así es como lo siento yo. Luisma, te queremos dar las gracias, de verdad, por haber hecho un esfuerzo de estar aquí con nosotros. Sabemos de tus múltiples ocupaciones y, bueno, pues como te digo, es un auténtico privilegio, es un auténtico honor y estamos deseando escucharte. Bienvenido. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vuestra presencia y un saludo también a los que nos siguen por el canal diocesano de televisión.
Agradecer a don Valentín Aparicio la invitación para participar en esta primera sesión del curso de formación que organiza el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar y la Delegación Episcopal de Medios de Comunicación Social. Os felicito por esta iniciativa formativa, orientada preferentemente al laicado y por la temática escogida para este año académico, la alegría de caminar juntos, laicos por vocación. Quiero agradecer también públicamente la presentación, el servicio y la contribución siempre generosa y muy valiosa, no solo a vuestra archidiócesis, sino a la Conferencia Episcopal y, de un modo concreto, a la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de vuestro delegado episcopal de Apostolado Seglar, aquí a mi derecha, don Isaac Martín. Como bien ha indicado en la segunda parte de la presentación, desde hace varios años trabajamos mano a mano y la verdad es que tengo que decir que con laicos como tú, Isaac, es mucho más fácil trabajar en la vida de la Iglesia y que como sacerdote me está enriqueciendo muchísimo también, como compartiré el trabajar con laicos como Isaac y todas esas personas que forman parte especialmente del Consejo de Laicos por lo que me están aportando. Un saludo también aquí a mi izquierda al señor vicario, don Ángel Camuñas, y aprovecho igualmente la ocasión para agradecer al señor arzobispo, don Francisco Cerro, y a la Archidiócesis de Toledo vuestra apuesta decidida por el laicado, creando una vicaría episcopal para los laicos, familia y vida y dedicando este curso pastoral 2021-2022 a la vocación laical. Mi intervención, que pretende describir un marco general sobre el laicado para favorecer la posterior profundización en los 4 itinerarios, primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia en la vida pública, va a tomar como referencia el Congreso de Laicos, como ya se ha indicado, que celebramos hace casi 2 años, del 14 al 16 de febrero de 2020 en Madrid, el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2021-2025 y el proceso sinodal que estamos llevando a cabo en cada una de nuestras diócesis, preparando el Sínodo de Obispos de 2023 por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. El esquema, que no sé si aparece ya en la pantalla, el esquema de esta ponencia o de esta charla, este curso, es muy sencillo, como lo podéis observar. Primero, plantearé cuál es nuestro objetivo o cuál es nuestra meta como Iglesia y como laicado. Nuestro objetivo y nuestra meta no es otra sino la evangelización, la misión. El título de la ponencia es Laicos y Misión. Para eso, desde mi punto de vista, hace falta, para llevar a cabo la evangelización, para la misión en el momento actual, necesitamos de una conversión pastoral. ¿Y cómo llevar a cabo esa conversión pastoral? Y ofrezco una serie de pistas para que se pueda producir esa conversión pastoral que yo creo que se nos está pidiendo ahora mismo como Iglesia en el momento actual. La importancia de los procesos, la vocación laical frente al clericalismo, la clave de la sinodalidad, el discernimiento, ser Iglesia en salida y la centralidad de los 4 itinerarios. Finalmente, y también como una cosa a nivel personal y desde la experiencia de estos años en la Conferencia Episcopal Española, del conocimiento que voy adquiriendo sobre el laicado, voy a realizar una valoración del momento actual, definiendo a título personal que nos encontramos en un momento o en una etapa de transición. Y ya después, finalmente, una breve conclusión. Me gusta recordar, y lo hago en muchas ocasiones, el texto del Principito que dice que si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Transmite primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. Eso dice este texto. Pienso que tener una meta clara es fundamental, porque va a determinar los pasos que debemos ir dando. Por eso, lo primero es tener claro cuál es nuestro objetivo,
ese anhelo del mar libre y ancho que soñamos. Para eso, como decía el Principito, después tendremos que construir un barco, tendremos que buscar las maderas, las tablas, pero si no soñamos con ese mar libre y ancho, y si no transmitimos esa idea de ese mar, ¿para qué queremos un barco? Pues igual, a nivel de iglesia, a nivel de pastoral, lo primero es cuál es nuestra meta, cuál es el anhelo que tenemos de ese mar libre y ancho, de eso que deseamos transmitir a los demás como iglesia y como laicado. Nuestro horizonte se encuentra recogido en el mandato expreso de Jesús a sus discípulos: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Es decir, nuestro objetivo es la evangelización, la misión. Como bien afirma el Papa Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, evangelizar constituye, en efecto, la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. Si la Iglesia existe para evangelizar, si esa es su vocación, esa es la vocación de todos los que formamos parte de la Iglesia, del pueblo de Dios, de los pastores, de la vida religiosa y, por supuesto, de los laicos, que, como bien ha dicho Isaac, sois la mayoría del pueblo de Dios. Más tarde, Juan Pablo II introducirá el término de nueva evangelización, para referirse a lo que él consideraba como el gran desafío de la Iglesia universal. Para llevar a cabo esta nueva evangelización, el Papa Juan Pablo II hablaba de nuevos métodos, nuevo ardor y nuevo lenguaje. El Papa emérito Benedicto XVI va a manifestar también un interés muy grande por la nueva evangelización, que él considera como una llamada a todos los cristianos a renovar nuestra identidad y el entusiasmo por la fe que profesamos. Por eso, al final de su pontificado, en octubre de 2012, convoca un sínodo de obispos bajo el lema «La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana», cuyos lineamenta aconsejo releer. Me parece que son súper interesantes. Fruto de las aportaciones de ese sínodo y de las intuiciones personales del actual Papa Francisco, nace la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 2013, que está focalizada en la actividad evangelizadora de la Iglesia, tomando como modelo una imagen de gran dinamismo, una Iglesia en salida. El camino iniciado en Evangelii Gaudium se completa en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, sobre la vocación universal a la santidad. Una santidad, dice el Papa, entendida siempre en clave misionera, evangelizadora. Y, finalmente, la encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. Ahora, como bien sabéis, el Papa Francisco nos ha convocado a un sínodo por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. La sinodalidad es la característica que mejor expresa la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios en salida, misionero. Para que la Iglesia pueda responder a este reto de la evangelización, hay que hacerlo juntos. Y de eso tenemos que estar también plenamente convencidos. Para hacer posible la evangelización, tenemos que vivir la sinodalidad, tenemos que caminar juntos, favoreciendo la comunión, la participación y desde ahí para la misión. La Iglesia española, siguiendo también todo este magisterio tan rico al que me he referido, ha elaborado un plan pastoral 2021-2025 que lleva por título Fieles al envío misionero. De nuevo, la llamada es a la misión. En este plan pastoral se toma como referencia esa llamada «Id y anunciad el Evangelio». Y se desea responder a una pregunta en ese plan: ¿cómo evangelizar en la actual sociedad española? Creo que esta debe ser la pregunta también de fondo cuando nos reunimos en los equipos sinodales. No estamos en esos grupos para hablar de nosotros, sino de cómo evangelizar en el contexto actual. Por eso pienso que nos jugamos mucho en la sinodalidad,
porque nos estamos jugando la vocación de la Iglesia, su identidad más profunda, que es la evangelización. Y se trata de que caigamos en la cuenta, y doy un paso más, no solo de que la evangelización es nuestra meta, ese es el primer paso. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que pretendemos? La misión, la evangelización. Pero estamos llamados a evangelizar, no lo podemos olvidar, en el momento actual. Debemos ser conscientes que, como afirma el Papa Francisco, no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. El plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española analiza, en su primera parte, la situación de la sociedad actual, hace un análisis sociológico, y ahí se refiere al fenómeno del individualismo, de la desconfianza, del enfrentamiento, del empobrecimiento espiritual, del nihilismo, del relativismo, de la crisis familiar, de la pandemia, y a nivel interno, a nivel eclesial, hace referencia a la mundanidad, que es algo que se ha metido también en el interior de la vida de nuestra Iglesia y de cada uno de nosotros, a la autorreferencialidad, a la falta de comunión, a la debilidad del testimonio misionero en la plaza pública. En este contexto, descrito así de una forma muy genérica, de nueva evangelización, en medio de una sociedad, y lo observamos todos, cada vez más secularizada, en la que la mayoría de la gente vive como si Dios no existiera, pienso que toca dejar de mirar hacia atrás con añoranza. No se trata de tener nostalgia del pasado y afrontar el futuro con confianza en Dios y con la conciencia clara de la tarea a la que Jesucristo nos llama. Pienso que ya no podemos dar por supuesto o sabido nada en el ámbito de la fe. Hay que empezar, por decirlo así, por el ABC, porque estamos en otro momento. A todos nosotros, o a la gran mayoría de los que estamos aquí, de pequeños, en nuestra familia, nos hablaron de la Biblia, de Jesús, pero ahora no es así. Y vienen los niños a catequesis o a clase de religión y no saben nada. No podemos seguir, por tanto, con los esquemas pastorales de hace 25 años, pero yo diría, es que ni siquiera de hace 2 años, porque la pandemia, no cabe duda, que nos ha situado en un antes y un después. Y la pandemia es un nuevo elemento que debemos introducir no solo en nuestra vida personal y social. Hablamos normalmente, tenemos que aprender a convivir con el coronavirus, cierto. Eso también a nivel eclesial. Tenemos que aprender a convivir con el coronavirus a nivel eclesial y a nivel pastoral. Y desde ahí es un elemento que no podemos obviar. No vale, desde mi punto de vista, caer en la tentación de lo que yo denomino una pastoral de gestión de la decadencia. A veces eso es lo que estamos haciendo, una pastoral de cómo gestionar la decadencia, una pastoral de mantenimiento de lo que tenemos y de los que tenemos, y esperar a ver qué pasa, en actitud a veces pesimista, resignada y catastrofista. Es que es lo que hay. Ahora mismo tenemos que ser claros, la Iglesia, nuestro mensaje, ha perdido significatividad, relevancia. Cuesta conectar con la gente de la calle, con sus inquietudes, sus interrogantes, sus anhelos. La gente busca respuestas y nosotros estamos respondiendo a preguntas que nadie se hace. Y eso, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido, es absurdo. Estar respondiendo a preguntas que la gente nos está haciendo. Desde aquí se comprende que, como dice el Papa Francisco, debemos abandonar el criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Es que siempre se ha hecho así. No podemos seguir así. Como decía, no solo en los últimos 20, 25 años ha cambiado mucho la situación, sino que incluso
en los 2 últimos años. Tenemos que reinventarnos, como se dice. Tenemos que ser creativos, buscar esa creatividad, ser imaginativos. Como decía el Papa emérito Benedicto XVI, somos minoría, ya no vamos siendo mayoría, somos minoría. Pero él dice, pero llamados a ser minorías creativas que impacten en la sociedad. Yo creo que esta frase también es muy acertada y muy oportuna. Somos minoría, pero estamos llamados a ser una minoría creativa. En cierto sentido, y esta es mi propuesta, pienso que debemos ser conscientes que se debe producir un cambio de paradigma a nivel eclesial y pastoral. Yo creo que tenemos que ir hacia ahí, un cambio de paradigma. Es lo que denomina el Papa Francisco conversión pastoral. Estos nuevos tiempos requieren esta novedad, este cambio de paradigma y de mentalidad. Como dice el Evangelio, a odres nuevos se necesita un vino nuevo. El Congreso de Laicos ha sido un acontecimiento histórico en la vida de nuestra Iglesia española y de una gran relevancia, porque junto ahora con el proceso sinodal nos ha ofrecido pistas para llevar a cabo este cambio de paradigma o conversión pastoral, donde el laicado, donde vosotros, los laicos, jugáis un papel fundamental. ¿Y cuáles son esas pistas que nos ha ofrecido el Congreso de Laicos y que ahora también nos está ofreciendo este proceso sinodal y que ayudarían a que se vaya produciendo lo que yo denomino este cambio de paradigma o esta conversión pastoral? La primera, que subrayo, es la importancia de los procesos. El Congreso, como bien sabe Isaac, se planteó desde sus inicios no como un evento puntual, como un acontecimiento, sino como un proceso sinodal en 3 etapas: precongreso, el Congreso en sí y el poscongreso. Pienso que una de las claves que ha favorecido que la llama del Congreso se mantenga viva precisamente ha sido esta idea de concebir el Congreso como un proceso. Porque, como afirma el Papa Francisco, para que se vayan produciendo cambios en la vida de la Iglesia hay que generar procesos. Es verdad que somos hijos de la sociedad de las prisas, de la inmediatez, que desde mi punto de vista es el virus de nuestra sociedad actual. Las prisas, el estrés, el que queremos que todo sea ya, inmediatamente, y esto nos lleva a confundir lo urgente con lo importante. Recuerdo que cuando me preguntaban los días previos a la celebración del Congreso de Laicos sobre el éxito del Congreso, yo siempre afirmaba que haya poscongreso. Perdón. Es decir, que haya continuidad y que lo compartido y vivido en el Congreso pues no se quede después en un libro de actas que guardamos en nuestras estanterías, sino que realmente ayude a dinamizar el laicado en España. Una clave fundamental para entender este sínodo es concebirlo también como un proceso y no tanto como un periodo de tiempo que nos llevará a producir un documento. El título de este sínodo, como bien sabéis, dice «Por una Iglesia sinodal», lo cual nos está indicando que la sinodalidad es algo que tendremos que ir haciendo realidad poco a poco, que tendremos que ir recorriendo y que no es algo conseguido, sino un proceso. Monseñor Marín, que es su secretario del Sínodo de Obispos, ha dicho que en el camino sinodal lo más importante es el proceso, porque él dice es ya resultado. El proceso es ya resultado. Nos gusta, así lo denomino yo, la pastoral de atajos. Es decir, a veces utilizamos este tipo de pastoral de atajos. ¿Qué quiere decir esto? Buscar soluciones rápidas. ¿Cómo llenar en poco tiempo mi iglesia de jóvenes? Y vamos buscando métodos. Que no tengo nada en contra de los métodos. Que como le compartía a Valentín, yo en el verano de 2017
Hice, por ejemplo, el retiro de Emaús, ¿no? Pero a veces vamos buscando como soluciones de estas rápidas, como recetas. Y todo eso se puede quedar en humo, en fuegos artificiales o chispazos, si no hay procesos. De ahí la importancia de los procesos, de que todo eso tenga después una continuidad, un acompañamiento. Os confieso que no soy muy partidario de la pastoral de eventos y acontecimientos puntuales, porque al final pienso que los procesos son los que van produciendo transformaciones reales, aunque es verdad que esto significa invertir en muchos esfuerzos y en tiempo. En definitiva, la conversión pastoral o este cambio de paradigma en la vida de la Iglesia y en la pastoral, pienso que pasa por el convencimiento de la importancia de los procesos. Una segunda pista, la vocación laical frente al clericalismo. El Congreso de Laicos, siguiendo la estela del Concilio Vaticano II, especialmente Lumen Gentium, y del Magisterio Pontificio posterior hasta nuestros días, ha querido poner el acento en que el ser laico es una vocación que hunde sus raíces en el sacramento del bautismo. Por el bautismo nos sentimos llamados a la misión y a vivir la comunión, la corresponsabilidad, llamados y enviados. Por eso, como dice el Papa Francisco, discípulos misioneros. No podemos obviar el sacramento del bautismo, porque aquí se encuentra la base para una nueva concepción del laico en la Iglesia, como miembro de pleno derecho. Desde aquí se entiende que la vocación laical no es una vocación residual, como aparece bien indicado en la carta pastoral de vuestro arzobispo, ni es una vocación por defecto, ni hay que considerar al laico como un cristiano de segunda, ni un actor de reparto, sino protagonista de la misión evangelizadora de la Iglesia junto a los pastores y la vida consagrada. Los fieles laicos no estáis en la Iglesia para pedir a los párrocos o a los obispos que os atribuyan funciones. No se trata de ejercer un poder o de ocupar espacios en las estructuras eclesiásticas, sino que la participación de los laicos en la vida y misión de la Iglesia, como decía, brota del sacramento del bautismo, desde donde tenéis que descubrir vuestra vocación a ser misión. En la línea de lo que venimos afirmando se encuentra esa tentación y peligro que tanto critica el Papa Francisco, como es el clericalismo. El clericalismo, dicho así de una forma también muy breve y muy sencilla, es una tendencia por parte del clero a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón de los laicos. Ahora bien, soy consciente que el clericalismo a veces también tiene su origen en los propios laicos. Esto también es verdad, que adoptáis la postura más cómoda de estar a las órdenes de los pastores y no asumir excesivos compromisos. Pienso que es muy importante que a nivel pastoral insistamos en la importancia de ir creando una cultura vocacional, subrayar la vida cristiana como vocación. De ahí que hay que poner el acento en el sacramento del bautismo. En la Conferencia Episcopal Española, precisamente a la luz del Congreso de Laicos, donde se subrayó la vocación laical, se ha creado en el nuevo organigrama un servicio de pastoral vocacional. Anteriormente, la pastoral vocacional en la Conferencia Episcopal Española, ¿dónde estaba? ¿Dónde se situaba en el organigrama? Pues en la Comisión de Clero y Seminario, porque se entiende que la pastoral vocacional es para hacer posible que niños se planteen su vocación al ministerio sacerdotal. Este nuevo servicio, ahora de pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal Española, se ha situado bajo el paraguas de la Comisión de Clero y Seminario, sí, pero también de vida consagrada y de la Comisión de Laicos, Familia y Vida. Ahí está la novedad. No se trata solo de que nos planteemos la vocación al ministerio sacerdotal o a la vida consagrada, sino
que la vocación, el planteamiento vocacional, tiene que partir desde abajo, desde el bautismo, desde la vocación laical. Me parece, digo, que si tenemos laicos vocacionados, van a surgir también más vocaciones de especial consagración. Y yo me pregunto, y lo hago en voz alta, ¿cómo no plantear el matrimonio cristiano como una vocación? Por supuesto que es una vocación. Próximamente, del 14 al 20 de febrero, vamos a celebrar, en el marco del Año de la Familia Amoris Laetitia, la Semana del Matrimonio, donde precisamente queremos destacar el matrimonio como vocación y la familia como un espacio donde también pueden surgir vocaciones, espacio para que los hijos se hagan un planteamiento vocacional serio. Por eso, una conversión pastoral implica evitar el clericalismo y subrayar la vocación laical, destacando a nivel de Iglesia el sacramento del bautismo y no el sacramento del orden. Otra pista de cara a este cambio de paradigma o conversión pastoral, la clave de la sinodalidad. No voy a insistir mucho porque sé que hace poco tiempo habéis tenido también una jornada precisamente sobre el tema de la sinodalidad. En la preparación del Congreso se intentó poner en práctica un modo de ser y trabajar sinodal, desde la escucha. El Congreso, si participasteis en él o lo habéis podido seguir, se concibió también como un gran encuentro sinodal, de comunión, y no tanto como un congreso habitual de ponencias magistrales. Y ahora el camino del postcongreso lo vamos recorriendo también todos juntos. Y yo creo que esa es una de las grandes novedades y de las aportaciones de todo este proceso, de la preparación del Congreso y ahora del postcongreso, que todo esto nos ha dado un estilo y un modo de trabajar y de ser Iglesia diferente, que es lo que pretende también el proceso sinodal, que entremos en una dinámica nueva de cómo ser Iglesia, y es desde la sinodalidad, desde la corresponsabilidad, desde que el camino lo vamos haciendo todos juntos. Por eso, digo, es muy importante también, ahora en esta etapa del postcongreso, sencillamente lo indico, el que se ha constituido un consejo asesor de laicos, donde la gran mayoría son laicos, delegados de apostolado seglar, que representan a las provincias eclesiásticas. Y también se encuentra representado el laicado asociado, la vida consagrada y los pastores. Este consejo asesor está siendo también una experiencia de sinodalidad y nos está ayudando a caminar sinodalmente todo el apostolado seglar de España. La sinodalidad, como bien sabéis, consiste en ir creando un nosotros eclesial compartido, es decir, que todos sintamos como propia la biografía de la Iglesia. Por eso estamos llamados a recorrer esta senda del caminar juntos, de fortalecer nuestras relaciones. Caminar juntos significa que la línea que marca nuestra tarea es la horizontalidad y no la verticalidad. Un peligro que debemos evitar en este proceso sinodal es pensar que estamos ante un tema de reparto de poder, como a veces se puede pensar, y decir, bueno, por fin van a mandar los laicos. No es eso. Sinodalidad no es igualitarismo tampoco, sino que cada uno tenemos nuestra función en la Iglesia, nuestra misión, que ejercemos siempre desde el servicio. Aquí se encuentra la clave para entender esa imagen que el Papa Francisco utiliza de una Iglesia sinodal, como una pirámide invertida. La sinodalidad significa también vivir la comunión entre movimientos y asociaciones, formas de vida consagrada y en relación a la diócesis y a las parroquias. No olvidar la comunión al interior de cada realidad eclesial, que reflexionemos si estamos unidos, si caminamos juntos, porque es verdad que a veces hay dificultades de comunión en nuestras diócesis, en nuestros presbiterios, en nuestras parroquias, movimientos, asociaciones, congregaciones, institutos seculares. Es evidente que la conversión pastoral significa, por lo tanto, situarnos en clave de sinodalidad, que no es solo una cuestión organizativa, sino que su finalidad
es relanzar el sueño misionero, la evangelización. Otra pista es el discernimiento. El Congreso de Laicos se concibió también como un ejercicio de discernimiento comunitario. Y desde esta clave estamos orientando también el trabajo del poscongreso de Laicos. En el momento actual, en este cambio de época, para responder en el aquí y el ahora a los nuevos desafíos pastorales, estamos invitados a saber leer los signos de los tiempos, a mirar la realidad de nuestra Iglesia y del mundo y a preguntarnos cómo está presente el Señor y cuál está siendo nuestra respuesta ante la llamada que Él nos hace a la evangelización. Discernir no es solo ver, no es solo mirar la realidad, sino es ser capaces de captar cómo Dios está presente en la historia, en los acontecimientos, en las personas. Dice el Papa Francisco que este método del discernimiento implica reconocer, interpretar y elegir. El proceso sinodal es también ante todo un proceso espiritual y está orientado al discernimiento. Se trata de preguntarnos juntos hacia dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo, que es el gran protagonista de la vida de la Iglesia. La conversión pastoral, por lo tanto, o este cambio de paradigma, no puede olvidar esta clave del discernimiento, porque no somos nosotros los que llevamos adelante esta historia de salvación, de evangelización, sino el Espíritu Santo. Por eso es fundamental que siempre, constantemente, nos estemos preguntando qué es lo que el Señor nos está pidiendo, por dónde nos quiere conducir en cada momento histórico. Otra pista es ser Iglesia en salida. El Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en salida, subrayó la importancia de que estamos llamados a estar en el corazón del mundo. Cuando el Papa Francisco hace mención al pueblo de Dios en misión, habla de una Iglesia en salida y afirma que una Iglesia que no es en salida no es Iglesia. En esta Iglesia en salida, en misión, en esta nueva etapa evangelizadora, se necesita de un modo especial un laicado en salida, en acción. Los laicos, por vuestra vocación bautismal, sois invitados a sentiros miembros de la Iglesia y a estar presentes en el corazón del mundo. Y aunque es cierto que todos los miembros de la Iglesia tenemos lo que se denomina la dimensión secular, pero es verdad que, de alguna forma, esta dimensión la compartimos de modo diverso, siendo propia y peculiar de los fieles laicos lo que se denomina la índole secular. Esto aparece en el Concilio Vaticano II y en Christi Fideles Laici, que lo propio y peculiar de los laicos es estar en el mundo, aunque no exclusivo, porque es verdad que toda la Iglesia tenemos que estar encarnadas en la realidad, también los sacerdotes, también la vida consagrada, pero no podemos olvidar que lo propio y peculiar vuestro, de los laicos, es estar ahí, donde Apostólicas Tusitatem llama el orden temporal, lo que podemos denominar la caridad política, la dimensión sociopolítica de la fe, la presencia en la vida pública. Eso, sobre todo, os corresponde a vosotros como laicos. Recordad las palabras del Papa Francisco en su mensaje a los participantes en el Congreso de Laicos. Decía: no tengan miedo de patear las calles, es que ahí está nuestra misión, de entrar en cada rincón de la sociedad, de llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente. Esta es la Iglesia de Dios, que se arremanga para salir al encuentro del otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, sino tendiéndole la mano, para sostenerlo, animarlo o simplemente para acompañarlo en su vida. Que el mandato del Señor resuene siempre en ustedes. Vayan y prediquen el Evangelio. En definitiva, se trata de que todos los bautizados descubramos, como bien dice Evangelii Gaudium 273, que somos una misión. Cada uno de nosotros somos una misión en esta tierra. Por eso, la conversión pastoral nos debe llevar a evitar pensar que nosotros somos el centro, la autorreferencialidad, y que como Iglesia, y especialmente los laicos,
hay una interpelación muy clara a estar en el mundo, en la sociedad, y ahí ser fermento evangélico, ser sal y luz. Y una última pista de cara a esa conversión pastoral o a este cambio de paradigma es la centralidad de los 4 itinerarios. Primer anuncio, acompañamiento, proceso formativo y presencia en la vida pública. Recuerdo que cuando comenzamos a preparar el Congreso de Laicos, a principios de octubre de 2018, y nos planteábamos los contenidos que debería tener este Congreso, en un primer momento se pensó en tratar temas de importancia para la vida de la Iglesia. Y decíamos en esas reuniones, lo recordará también Isaac, bueno, pues a lo mejor el Congreso podía tratar el tema de la familia, el tema de los jóvenes, de la mujer, la educación, el trabajo, la cultura. Pero después de hacer ese discernimiento también, esta comisión de contenidos que nos reuníamos para preparar el Congreso, creo que de un modo acertado, tomando también como modelo la experiencia que está viviendo hace años la Pastoral de Juventud, se optó por estos 4 itinerarios. Y esto por 2 razones muy sencillas. La primera, porque estos itinerarios concretan el camino natural de la fe. Y lo ha explicado muy bien don Valentín al comienzo de esta tarde, ¿no? Cómo primero se tiene que producir el encuentro personal con Jesucristo, que eso es a través del primer anuncio. Este primer anuncio debe tener una continuidad en nuestras vidas, que es el acompañamiento. Todo eso requiere de una formación y la finalidad, el para qué, es para estar presentes en la vida pública. Y una segunda razón, los itinerarios son los 4 ejes transversales de la vida pastoral y de la misión de la Iglesia. Es decir, ¿en qué consiste realmente la vida y la misión de la Iglesia? Pues en hacer realidad estos 4 itinerarios. Después ahí pues entrará todo el tema de los jóvenes, la familia, pero cómo vivir estos 4 itinerarios en la vida de la Iglesia en todo lo que son cada uno de los sectores. No voy a entrar, digo, en una descripción exhaustiva de estos 4 itinerarios. Lo tenéis también en la guía de trabajo del postcongreso, en las ponencias del Congreso, que están publicadas, se pueden también releer y ver en la página web de la Comisión de Laicos y, bueno, vais a tratarlo en esta jornada de formación, en qué consiste cada uno de esos itinerarios. Me limitaré a unas breves consideraciones sobre cada uno de ellos. Respecto al primer anuncio, yo creo que el primer anuncio asume hoy un gran protagonismo como núcleo y eje de nuestra labor pastoral como Iglesia. Y el motivo de este protagonismo o de esta centralidad del primer anuncio no radica en una razón sociológica. Es decir, cada vez hay menos cristianos y tenemos que pensar cómo llenar nuestras iglesias. Tampoco debe ser un motivo de marketing. Tenemos el mejor producto, pero no sabemos venderlo ni ponernos en valor. Ni siquiera en un hecho de supervivencia del catolicismo, la avanzada edad media de nuestras asambleas y la falta de clero. Creo que la motivación profunda que nos lleva a decir que el primer anuncio es fundamental ahora mismo en la vida de la Iglesia es teológica. ¿Qué significa esto? Que Jesús nos manda a evangelizar, que es un mandato expreso. Y para evangelizar debe proclamarse el primer anuncio o lo que se denomina el querigma, que el querigma es el núcleo o el corazón del Evangelio. ¿Y cuál es el núcleo o el corazón del Evangelio? Pues Jesucristo te ama, ha muerto por ti y ha resucitado. Eso es lo fundamental. Ese es el primer anuncio, ese es el querigma. Cristo te ama, ha muerto y resucitado por ti, que propicia el encuentro personal con Jesucristo, porque eso es lo que se pretende. No tanto que la gente conozca cosas sobre Jesús, sino que la gente se encuentre con Jesús. Por eso yo siempre subrayo que es muy importante no contar la fe, sino narrar la fe, que hay una diferencia. Contar la fe es
decir cosas teóricas. No, se trata de que a la gente le vayamos a hablar de lo que nosotros hemos experimentado y estamos experimentando, de lo que estamos viviendo, de cómo nosotros hemos descubierto en nuestra vida y lo seguimos descubriendo, que Cristo nos ama, que se ha entregado por nosotros y que Cristo vive, porque Cristo está vivo, ha resucitado. Y así lo sentimos nosotros. De ahí oportuna también esa frase del Papa Emérito Benedicto XVI en Deus Caritas Est número 1, donde él dice que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con una persona. Yo digo, ¿cómo se hace un cristiano? Por decirlo así sencillamente. A veces nos preguntamos tanto, ¿cómo se hace esto, lo otro? ¿Cómo se hace un cristiano? Pues un cristiano no se hace por el conocimiento de ideas o por una decisión ética. Un cristiano se hace por el encuentro personal con Cristo vivo y resucitado. Y esto es lo que pretende provocar el primer anuncio. De ahí la importancia, como digo, de este primer anuncio. Estamos invitados también como Iglesia a propiciar procesos de acompañamiento, de acogida, de cercanía y de trato personal. Se trata de hacer de nuestra Iglesia, como bien ha indicado en alguna ocasión el Papa Francisco, no una aduana, sino una casa de puertas abiertas, un oasis en medio del desierto, un hospital de campaña. Siguiendo el ejemplo de Jesús con sus discípulos y con las demás personas, la Iglesia tiene que favorecer hoy más que nunca la cultura del encuentro. La pastoral de acompañamiento es un verdadero ministerio en la Iglesia y de toda la Iglesia. Se tiene que hacer visible cada día más la incorporación de laicos en el ministerio del acompañamiento, en el seno mismo de la Iglesia. Es decir, ¿quién acompaña? ¿Los sacerdotes? ¿La vida religiosa? No solo. También los laicos sois o tenéis que ser o estáis llamados a ser acompañantes de otros laicos. Es verdad, digo, que en las asociaciones laicales, en los movimientos, en ese ámbito que también me toca moverme, es fundamental el papel de los conciliarios, que normalmente son sacerdotes que acompañan a los laicos. Pero es muy necesario, también digo, que los laicos acompañéis a los sacerdotes. Y esto lo digo desde la experiencia personal. Como sacerdote, y digo 3 experiencias, en los equipos de Nuestra Señora, en mi diócesis, a mí me ha servido muchísimo el sentirme acompañado por un grupo de matrimonios, en la parroquia, por la gente normal, sencilla de la parroquia, y ahora en el Consejo Asesor de Laicos. He descubierto que es una riqueza sentirme acompañado por los laicos, que me ayudan a ser cada día mejor sacerdote y poder oler a ovejas, como tantas veces nos dice el Papa Francisco. El tema de la formación del laicado es una constante desde hace muchos años y sigue siendo uno de los grandes retos y desafíos en este momento eclesial. Por eso debemos tomar conciencia sobre la importancia, urgencia y necesidad de una formación permanente, es decir, en todas las etapas de la vida, e integral. Yo creo que aquí, sobre todo, quisiera poner el acento. Formación permanente e integral. Dimensión humana, intelectual, espiritual. Por eso nosotros también optamos por llamar a este itinerario no solo formación, sino procesos formativos, para subrayar esta idea de que nos tenemos que estar formando constantemente en nuestra vida. Se trata de una formación que, además de saber, es decir, de adquirir unos conocimientos académicos, intelectuales, vaya dirigida al hacer, a la misión, y una formación para y en la Iglesia, generadora de comunión. La Acción Católica General pienso que tiene todo un itinerario formativo que, en cierto sentido, cumple con lo que estamos subrayando. Es un itinerario integral y permanente para niños, jóvenes, adultos. Con el itinerario Presencia en la vida pública, como nos dice la guía de trabajo del postcongreso, y la tomo aquí de una forma literal, se desea recuperar la dimensión social como verificación de la propia vocación y promover que nuestras comunidades sean auténticas
iglesia en salida. Por eso tampoco voy a incidir más en este itinerario, porque al final ser presencia en la vida pública significa ser iglesia en salida, y ya me he referido anteriormente. Una iglesia que existe principalmente para evangelizar. Y con estas pistas paso ya casi al final, algo más a nivel también personal. Por eso indico o señalo aquí como título valoración del momento actual, que yo pienso que estamos ahora mismo en la Iglesia en España en lo que yo denomino una etapa de transición, y lo explicaré. Parto aquí en este punto de un texto bíblico de San Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5, 17. Dice: por tanto, si alguno está en Cristo, es criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Según los grandes especialistas de la pastoral, a lo largo de la historia de la Iglesia se han ido produciendo diversas olas de evangelización. Esto es muy corriente, que los pastoralistas hablan así, que en la historia de la vida de la Iglesia se han ido produciendo olas de evangelización. Humildemente, percibo que en la Iglesia española hemos descubierto que hay que cambiar de paradigma, lo cual ya es un paso. Hay que empezar por ahí, que tomemos conciencia que hay que cambiar, que se tiene que producir esta conversión pastoral, que previamente debe ser conversión personal, como laicos, pastores y vida consagrada. El Congreso de Laicos y el proceso sinodal nos colocan en un escenario en el que se nos abren enormes posibilidades. Pero es verdad que siempre que nos encontramos frente a una realidad que nos conmueve, que de alguna forma hace que se tambaleen nuestros cimientos, que rompe nuestras seguridades y que nos abre a lo desconocido y a lo incontrolable, tenemos la tentación de autoconvencernos de que es irrealizable, de que esto es una utopía. Y yo pregunto, ¿no son tal vez nuestros miedos los que salen a flote? Podemos aplicarnos las palabras del político italiano Aldo Moro. Él decía: la verdad es que hablamos de renovación y no renovamos nada. La verdad es que creemos ser originales y creativos y no lo somos. La verdad es que pensamos hacer evolucionar la situación, pero estamos siempre ahí, con nuestro viejo modo de ser y de hacer, en la ilusión de que si cambian los demás, cambiará el conjunto. Pues bien, no es así. Para que algo cambie, debemos cambiar también nosotros. Hasta aquí la frase de Aldo Moro. Pienso que en la Iglesia española nos encontramos en una etapa de transición hacia este cambio de paradigma, aunque, desde mi punto de vista, impresión personal, aún estamos en su fase inicial. Hago esta lectura porque percibo, por ejemplo, el surgimiento de una nueva primavera del laicado, un gran deseo y entusiasmo en estos momentos por ser una iglesia sinodal, por caminar juntos, desde el discernimiento y la centralidad de estos 4 itinerarios. Al principio me refería a los procesos y decía que necesitan tiempo, al igual que cualquier cambio. Y en la Iglesia los cambios, seamos sinceros, son muy lentos, por la complejidad de la institución, también por los diferentes ritmos y velocidades de cada iglesia nacional o local. Por eso, este momento de transición, que valoro positivamente y con optimismo, y que se encuentra en su fase inicial, necesitará tiempo. Es decir, que los cambios que deseamos, digo yo, que a lo mejor no los llegaré a conocer, no lo sé. Pero bueno, se trata de que los que formamos parte de esta historia de la Iglesia, ahora, en este momento actual, nos sintamos protagonistas, llamados a sembrar. Y probablemente otros recogerán la cosecha. No olvidemos el texto del Evangelio de hoy, donde se habla también de ese sembrador que siembra, y bueno, y esto después poco a poco, primero los tallos, después la espiga, después viene el grano. Así es también en la vida de la Iglesia. Es decir, el futuro de nuestra Iglesia puede ser diferente
y depende de todos nosotros. Y eso también lo quiero subrayar. Depende de todos nosotros. Cuando digo todos, pues no solo es el Papa, no solo son los obispos, no solo los sacerdotes, especialmente los laicos, que sois la mayoría del pueblo de Dios. El padre Congar afirmaba: no hay que hacer otra iglesia, pero en cierto sentido hay que hacer una iglesia otra, distinta. Y ahí todos tenemos mucho que decir y que aportar. A modo de conclusión, concluyo recordando las palabras que el Papa Francisco nos decía a los participantes en el Congreso de Laicos, dirigidas principalmente a los laicos. Decía el Papa, es la hora de ustedes, de hombres y mujeres comprometidos en el mundo de la cultura, de la política, de la industria, que con su modo de vivir sean capaces de llevar la novedad y la alegría del Evangelio allá donde estén. Los animo a que vivan su propia vocación inmersos en el mundo, escuchando, con Dios y con la Iglesia, los latidos de sus contemporáneos, del pueblo. Hasta aquí las palabras del Papa Francisco. Estoy convencido de que los laicos, y así lo digo por activa y por pasiva, por expresarlo así de una forma coloquial, los laicos no sois el pasado, tampoco el futuro de nuestra Iglesia en España, sois el presente. Gracias al Congreso de Laicos y ahora con este proceso sinodal se percibe que algo nuevo está brotando en nuestra Iglesia y en el laicado de nuestro país. Y debemos sentirnos agraciados. Yo creo que hay que dar gracias al Señor por estar viviendo estos momentos de la historia de la vida de la Iglesia en España, pero al mismo tiempo responsables. ¿Por qué? Porque nos toca trabajar, nos toca aportar. Es la hora de toda la Iglesia y, como dice el Papa, especialmente es la hora de ustedes, de los laicos. Os invito a vivir este Kairós, este tiempo de gracia del Señor para nuestra Iglesia, también para vuestra Iglesia particular de Toledo, con alegría y con esperanza. Por eso termino con las palabras que nos dice el Papa Francisco. No nos dejemos robar la alegría y la esperanza. Muchas gracias.